Bueno, pues después de esta breve pausa seguimos entrevistando al candidato de Foro Ciudadano, Raúl Ramírez, para acercarnos al programa electoral de esta formación política que concurre a las elecciones del próximo domingo 24 de mayo. Nos habíamos quedado preguntando cómo se hace, porque claro, uno revisa los programas electorales y todos van a crear muchos puestos de trabajo, cuando toda la ciudadanía ha visto, no solo aquí en Jerez, hay que ser justos, como en todo el territorio nacional ha aumentado de manera espectacular el paro. Y usted lleva en su programa, señor Ramírez, crear entre, y lo voy a leer, no vaya a ser que me equivoque y usted me dé un tirón de orejas, entre 10.000 y 15.000 empleos entre 5 y 8 años, que para que ustedes se hagan una idea es una manera de decir que en un poco más de un mandato o en un máximo de 2 mandatos se erradica la mitad del paro que hay en Jerez. Y esto es mucho decir, ¿o no? Desde Foro Ciudadano no es tirón de oreja. A ver. Nos comprometemos a generar las condiciones óptimas para generar 15.000 nuevos empleos en los próximos 8 años. O sea, que no se comprometen a crear esos empleos. A ver, vender humo, los ciudadanos están muy cansados de que se venda humo. Prometer 15.000 empleos, que un ayuntamiento va a crear 15.000 empleos, eso es mentira, pero 15.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, como he escuchado yo también, el ayuntamiento no va a crear 10.000 empleos. El ayuntamiento, como administración local, en lo que le corresponde, tiene que poner las condiciones suficientes, facilitar, el ayuntamiento tiene que ser un facilitador, generar las condiciones óptimas para poder crear empleo, para que Jerez sea una oportunidad para crear empleo. He entendido el matiz. Está claro. Dígame cómo. El matiz es importante. Primero, en Jerez sobran broncas. En Jerez necesitamos un pacto, un consenso, que nos sentemos todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, todo aquel que pueda o tenga algo que decir para generar riqueza, nos tenemos que sentar. Nosotros proponemos un gran pacto local por el empleo. Ya lo propusimos en la anterior legislatura. Ya lo propusimos, esto no es nuevo. Pero un pacto real, no un pacto que sirva para hacernos una foto, sino sentarnos. Jerez le sobran las broncas y Jerez requiere urgentemente de que todos, en la responsabilidad que nos corresponda, podamos aportar y que todos nos escuchemos. Con eso no se crean empleos. Vale, pero se ponen las bases. Avanzamos. Se ponen las bases. Segundo, nosotros apostamos definitivamente, y no entendemos cómo no se ha hecho, por tener una delegación o un departamento con entidad política que aglutine o que coordine todas las acciones del ayuntamiento que puedan generar actividad económica. Eso no existe en la ciudad de Jerez actualmente. Y no solo empleo, sino información. Planteamos crear un consejo local de formación en donde se analice realmente qué es lo que se necesita en Jerez. ¿Qué formación hay que dar? Hay que retomar la formación, hay que retomar las escuelas, taller, hay que retomar muchísimas iniciativas de formación. Es decir, una delegación por donde pasen todas las acciones que puedan crear actividad económica, desde el emprendimiento, desde el apoyo al emprendimiento, pasando por la formación, por todas y cada una de las acciones que se puedan dar en base o en pro de generación de empleo. Bien. Un tercer punto importante. ¿Cuántos puntos son? Son 3 o 4 básicos. Vale. 3 o 4 básicos. Después, evidentemente, hay 222. Es que yo tengo muchas preguntas. 222 medidas que, si las leemos con tranquilidad, todas tienen algo que ver con el empleo. Sentarnos con las administraciones competentes, evidentemente. El ayuntamiento no tiene competencias en empleo, pero cualquier ciudadano que en Jerez esté desempleado o esté pasando en una situación de paro, nos tiene que importar. ¿Y cuarta? Y cuarta, a nivel mucho más local, en una vista atrás, bueno, son 5, en una vista atrás o una vista, llevar nuevamente la vista a los barrios y barriadas, un plan de choque de empleo comunitario, que ya lo propusimos también, en donde se puedan crear o sacar del empleo, de ese empleo de larga duración de muchísimos jerezanos en barrio, con empleo comunitario. Y en quinto lugar,
y también lo hemos anunciado hace tiempo ya, una revisión a fondo de toda la estructura fiscal del municipio en lo que tiene que ver con el emprendimiento o con las facilidades para propiciar actividad económica. Bajando esos impuestos. Bajando impuestos, no se puede... A ver, es que en Jerez actualmente las tasas de apertura son de las más altas de Andalucía, de las grandes ciudades de Andalucía. ¿Baja esos impuestos y propone subir otros? Pues por supuesto. ¿Cómo cuál? Todos aquellos impuestos que estén relacionados con actividad no productiva. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo el IBI de propietarios como bancos, como grandes superficies, es decir, todos aquellos impuestos que no estén relacionados con actividad productiva. ¿El vado? ¿Subirá el vado? Los vados no tienen que ver con actividad productiva, pero afectan evidentemente a los ciudadanos. Es decir, habría que valorarlo en su justa medida. Son 5 medidas, grandes medidas que lo que hacen o lo que han de hacer es propiciar eso. Le voy a nombrar. Y he hablado, perdona Ana, sí, que te interrumpa, hemos hablado además con honestidad entre los 5 y los 8 próximos años. No estamos hablando de medidas inmediatas para hacerme una foto y que dure una legislatura, no, estamos siendo lo suficientemente honestos para poner las bases de más de una legislatura. Vale. Cuidado, yo quiero que eso los ciudadanos lo tengan muy en cuenta. Le voy a nombrar algunos proyectos que se han vendido, se han anunciado, o que incluso yo entiendo que son generadores de riqueza, empleo, industria, modelo productivo, y usted me dice, pero muy rápidamente, ¿qué hacer con ellos? La mole del Palacio de Congresos a medio construir, que no sé cuántos años lleva ahí y que un día se caerá, que está junto al hospital. ¿Qué hacemos con eso? Pues, que es de una empresa privada. Pues antes que se caiga, tirarla. ¿Se puede? ¿Es de una empresa privada? Bueno, se puede tirar y pasar el cargo si esa empresa privada, ahí está la disciplina urbanística que actúe, si esa empresa privada se le requiere para que o bien lo finalice o bien lo tire, si no lo hace, a cargo. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí no se hace nada. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es recoger el proyecto de IFECA, ese que prometió Pelayo y que no cumplió, y reformar IFECA, claro. Con un palacio de congresos con la implicación de otras administraciones, a lo que me retrotraigo lo que he dicho. Sementales. Sementales, lo de Sementales es que aquello está muy raro aquello, porque el Ministerio de Defensa ahí no va a regalar nada. Ahí el Ministerio de Defensa va a querer algo aparte. Nosotros ponemos en el programa de gobierno Sementales como un gran centro cultural relacionado con el mundo ecuestre y sobre todo una cosa importante, abrirlo aún más a la ciudadanía. A 15 minutos de la Real Escuela, sí. ¿Le encaja? Perfectamente, son perfectamente. Compatibles absolutamente. Polo aeronáutico. El gran olvidado, uno de los grandes olvidados. ¿Cuánto dinero no se ha invertido en el polo aeronáutico? ¿Y qué haría usted? Pues igual, tenemos que ponernos en contacto, en plano de lealtad con las administraciones que pueden hacer que el polo aeronáutico sea una realidad en Jerez. Es que hay que retomar, hay que reconstruir muchísimos proyectos, es que hay que retomarlo, lo que no podemos hacerlo es dejarlos morir. Es que en el polo aeronáutico, igual que en el apeadero, hay millones de euros invertidos. Parque agroindustrial. Pues eso es, ya me he referido antes, eso es una de las grandes... Sí, pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues plantarme en Sevilla como alcalde y en Madrid y sentarme con el consejero y con el ministro que toque y retomar ese proyecto, pero inmediatamente, con un plan de bonificaciones a empresas, con un plan de atracción de inversiones extranjeras, es decir, irnos a todas las ferias internacionales donde se pueda vender productos desde un punto de vista agroalimentario y ofrecerlo. Laguna de Torrox. La Laguna de Torrox es también otra de las grandes olvidadas. Nosotros hemos estado allí visitándola, yo he estado personalmente y es uno de los grandes, no solo olvidados, sino desconocida de los ciudadanos. La tenemos ahí al ladito. Río Guadalete. Río Guadalete. La Junta algún día tendrá que decirnos qué vamos a hacer con el río Guadalete, sobre todo para incluirlo en la vida de los jerezanos. Ese proyecto de que el río Guadalete mira a la ciudad y la ciudad no le dé la espalda al río Guadalete. Mira, en el río Guadalete, por ejemplo, se invirtió hace cuestión de, creo, 6-7 años, ahí al ladito de la Cartuja, que se nos está cayendo pedazos, se invirtió un dineral en un centro de, creo que era de estudio, en fin, y ahí se quedó. Si es que el problema de Jerez es que todos los grandes proyectos que se pusieron en marcha hace 10, 12 años se han quedado parados. Y la ciudad del flamenco ya me lo ha dicho. Tenemos más cosas. Vamos a centrarnos un poco en la gestión del ayuntamiento. 1.000 millones de euros de deuda. Más de 1.000 millones.
1013. Me va a dejar por embustera. 1013. Es que 13 millones de euros son más de 2.000 millones de euros. Es que ya la gente se marea. Si ya con 1000, como le diga 1013. Si su gobierno, si usted entrara en un gobierno y consiguiera, que es muy complicado, el déficit cero, tendríamos 1.000 euros de deuda toda la vida. A 30 millones de superávit, estamos hablando de más de 3 décadas para eliminar la deuda. ¿Cómo se hace? Pero dígame medidas concretas. No me diga con orden, no, medidas concretas. ¿Cómo se pone pie en pared en el ayuntamiento? Lo primero, saber a qué nos vamos a enfrentar. Porque se habla de 1.000 millones, pero Raúl Ramírez no conoce las cuentas a 2014. Y ni Raúl Ramírez ni ninguno de los jerezanos. ¿Y una vez que sepa las cuentas? Vale, una vez que se sepa las cuentas, pues nos tendremos que plantar en Madrid. Y yo siempre hablo y me reitero en esa forma, plantarnos en Madrid y renegociar esa deuda, claro que sí. Hay que renegociarla. Y mientras Madrid renegocia, ¿usted qué haría en su gestión? Municipalización de servicios. 40 millones de euros, ya lo he dicho antes. De poner orden a la arbitrariedad en materia de personal. Le tengo que interrumpir. Venga. Aquí hay muchos ciudadanos que seguro que nos están oyendo o nos están viendo y pensarán, ¿arbitrariedad? Sí, arbitrariedad. Arbitrariedad, pero es que cuando usted gobernaba hubo mucha arbitrariedad en política de personal, mucha arbitrariedad en el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver. En política de personal. Nunca funcionó el ayuntamiento tan bien como funcionó. Bueno, pero estamos hablando de la política de personal. Vale, pues me refiero a la política de personal de estos últimos al menos 4 años. Sí. Y si hay una característica fundamental de estos 4 años en política de personal en el ayuntamiento es la arbitrariedad absoluta. Fíjese que han pasado 6 directores de área en 4 años. 6 directores de área en 4 años. Eso ha sido un absoluto despropósito. Nosotros hemos planteado un proceso, por ejemplo, de funcionarización, por supuesto. Hay que poner orden definitivamente. Hemos planteado que si la plantilla hay que tocarla, se haga no como se ha hecho, despidiendo arbitrariamente, sino hablando con la gente, hablando con la parte social. Hemos planteado otra medida concreta, que es renovar, o más que renovar, revisar toda la relación de puestos de trabajo, la RPT, porque entendemos que lo que se ha hecho a una determinada medida o de una determinada forma, y si tenemos que estar 2 años negociando con todos los sindicatos, se negocia una buena RPT, claro que sí, hay que hacerlo, pero sobre todo evitar la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. ¿Qué hacemos con las productividades? Pues las productividades, acogernos a lo que dice la ley. Lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede hacer no se hace. ¿Horas extra? Igual estamos hablando que si hemos despedido a 260 trabajadores municipales, tú no puedes ver, o no deberíamos ver, a trabajadores municipales trabajando por la tarde. ¿O no es cierto? Yo es que creo que es de cajón. Es una medida absolutamente de sentido común. Porque se hacen horas extras si se acaban de despedir a 260. ¿Qué hacemos con la televisión municipal? La televisión municipal, pues convertirla en un verdadero servicio público. Ahí están los ratios de audiencia, han caído espectacularmente. La televisión municipal la ha absorbido el ayuntamiento y con esa operación ha absorbido la deuda del ente, 17 millones de euros. Hay que recordarle a los ciudadanos y muy especialmente a los trabajadores de Onda Jerez que este gobierno, el de Pelayo, intentó quitarse de medio la televisión municipal. Ahora la ha absorbido, evidentemente por cuestiones puramente electorales, pero es que en la agenda oculta de Pelayo no le quepa la menor duda que está o privatizarla o cerrarla. ¿Usted la defiende? Yo defiendo, claro que sí defiendo como servicio público. Y hay modelo alternativo al actual modelo de la televisión, que se le está dejando morir. Seguimos teniendo una ciudad muy dependiente del vehículo privado. Correcto. Y los que me recuerden en otras etapas de gobierno fue uno de los que apostó muy decididamente por seguir un proceso de peatonalización, un proceso de facilitación del transporte público. Nosotros lo tenemos muy claro. El transporte público hay que potenciarlo, evidentemente hay que renovarlo, no con lo que tenemos en estos momentos, y facilitar una red de autobuses, fundamentalmente en su llegada al centro, porque al centro lo que hay que traer es gente,
de la mejor de las maneras. Nosotros planteamos una medida muy concreta, usted quiere escuchar medidas concretas, por ejemplo, en la calle Corredera hay perfectamente una posibilidad de un apeadero, de autobuses perfectamente disponible para 3-4 líneas de autobuses, que descargarían Esteve de una manera importante. ¿Usted se acuerda del proyecto que se anunció del ferrocarril? ¿Del tranvía? ¿Del tranvía? Sí, que me acuerdo. ¿Está de acuerdo? En estos momentos es inviable. Me encanta el tranvía porque veo otras experiencias en otras ciudades, pero evidentemente yo apostaría por micromedidas de peatonalización, de mejora en movilidad, no solo en el centro sino en barrios, de conectar el centro. Soy un enamorado, por ejemplo, de la red de carriles bici, antes evidentemente de un proyecto de esas características que en estos momentos ninguna administración puede costear. ¿Con el ahorro de 40 millones de euros de remunicipalización de servicios le da para hacer todo lo que usted está diciendo que quiere hacer? Evidentemente no. ¿Y entonces? Evidentemente no. Pues hay que generar... A ver, una familia tiene una hipoteca. Estamos terminando, El problema no es tener deuda. El problema es tener una deuda absolutamente descontrolada y que tú no generes ingresos suficientes para poder atender esa deuda. Y el problema es que la deuda no se vea reflejada en los ciudadanos. Ese es el segundo problema que si hablamos de administración pública. Tenemos que generar las condiciones para que Jerez, su ayuntamiento, genere actividad económica que a su vez genere, evidentemente, recursos suficientes para poder ir pagando deuda. Y evidentemente todo esto pasa, y el que diga lo contrario miente, por sentarse de tú a tú en un nivel institucional de igual a igual con otras administraciones. Cuando empiece el desmontaje, o cuando acabe, perdón, el desmontaje de la Feria del Caballo, va a empezar a instalarse el proyecto Jerez Beach, la playa, que todos los ciudadanos conocen. Si usted llega al gobierno, ¿le va a decir a la empresa privada que se vaya y no la monte? Lo primero que le voy a decir a la empresa privada que lo va a montar es que pague lo que debe de la Ciudad del Hielo. Que en Jerez tiene un débito de 12.000 euros, todavía no ha pagado. O que le pague a los trabajadores. Es que a nosotros nos llega información. Y evidentemente ese proyecto, yo desde mi punto de vista, es absolutamente... es kafkiano, es de, no sé, no sé si es para desviar la atención o una nueva ocurrencia. El Parque González Ontoria tiene muchísimas más posibilidades que montar 4 piscinas hinchables, muchísimas más. ¿Le diría entonces a la empresa que no montara el proyecto este verano? Evidentemente, y que pague lo que debe, que lo sepan los jerezanos, que nos debe dinero de lo del hielo, así de claro. Una última cosa, no sé cuántas veces hemos escuchado en campaña lo de la necesaria rehabilitación del casco histórico. Eso no, bueno, eso requiere una inversión gigantesca. Pero con cosas concretas. Pero no se hace por voluntad política, no se hace porque las otras administraciones no colaboran. No se hace porque los que han tenido responsabilidad no han tenido modelo, no han tenido un proyecto. Ni dinero para hacerlo, ¿no? Bueno, pues búsquelo usted. Es decir, aquí en Madrid el proyecto que tendría que haber sido y que nosotros entendemos que tiene que ser el eje vertebrador del casco histórico, en Madrid tenía financiación hace 6-8 años. Si es que en la Plaza Belén hay enterrados 9 millones de euros en hormigón. 10. Si es que no nos estamos inventando nada, es que Foro cuando habla y Raúl Ramírez cuando habla está diciendo lo que hay. Es que allí hay 10 millones de euros enterrados. Hay 10 millones de euros enterrados en la ciudad del flamenco. Es decir, ¿rehabilitar el centro histórico? Pues claro que sí, pero vamos a hacerlo con un proyecto en torno a algo. Y ese algo en Jerez se llama el flamenco. Tiene 20 segundos para pedir el voto. Pues yo a los ciudadanos y ciudadanas, a los jerezanos y jerezanas le diría que confíen en la única alternativa al bipartidismo en Jerez, al PSOE y el PP, que es Foro, una opción absolutamente municipalista, esperanza, transparencia, responsabilidad y compromiso. Lo hemos hecho en el pasado y podemos y vamos a hacerlo en el futuro. Que confíen en gente de Jerez que se va a partir la cara por Jerez. Raúl Ramírez, candidato de Foro Ciudadano a la alcaldía de Jerez, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, a vosotros y bueno, la suerte la que nos den los jerezanos. Muchísimas gracias. No se vayan, empezamos la tertulia con Manolo Pareja, con Juan Manuel García Bermúdez y con Toni Asencio. Hasta ahora.
Seguimos y como les decía hace un instante abrimos ya el espacio de tertulia con nuestros observadores políticos. Tony Asencio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Manolo Pareja, ¿qué Buenas tal? noches. Bienvenido, buenas noches. Juan Manuel García Bermúdez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias. Muy buenas noches, de nada, gracias. Todo, ¿no? Gracias. Hoy vamos a empezar contigo, Juan Manuel, a hacer una primera valoración de esa charla que hemos mantenido con el candidato por Foro Ciudadano. Bueno, lo primero que tengo que decir que Raúl Ramírez tiene una amplísima experiencia como concejal, se le ha notado muchísimo en su respuesta, ¿no? Tiene seguridad en lo que dice y convicciones y conoce perfectamente el paño, con independencia de que estemos o no de acuerdo con su opinión sobre los temas. Es verdad que a mí me inspira una cierta seguridad en tanto en cuanto que es una persona que tiene seguridad en los conocimientos y en lo que dice, ¿no? De todas maneras, a mí, en general, ¿no?, me parece que el foro tiene un problema grave de credibilidad, ¿no? Los jerezanos tienen que decidir si creen o no creen en un partido que es un partido personalista, creado expresamente para Pedro Pacheco, que ahora está sin Pedro Pacheco, y que, por un lado, ofrece, ¿no?, un poco la garantía de lo que se hayan hecho bien en los 30 años de gobierno de Pedro y lo que se ha hecho mal también en esos 30 años, ¿no? Y que ahora viene, como tantos otros partidos que han gobernado, diciendo lo que habría que hacer pero que no hicieron cuando gobernaron, ¿no? Entonces, en ese mundillo en el que se mueve el foro, pues eso justifica en parte, entiendo yo, las malas expectativas quizás electorales que algunas encuestas le dan, con independencia de que yo estoy un poco de acuerdo con él, de que hay mucho voto oculto en la ciudad, y ya veremos al final las encuestas cómo van, ¿no? Luego tiene un inconveniente importante, que los jerezanos entendemos mucho de eso, ¿no?, y es la de que es un partido que él llama municipalista, pero que es un pequeño partido de ciudad, ¿no?, sin mayores relaciones con otros partidos, y que tiene que reconocer que las grandes soluciones a los problemas de Jerez pasan por ir a ver a otras administraciones donde gobiernan otros partidos. Entonces, claro, ser un partido local de jerezanos por Jerez tiene ventajas probablemente, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Entonces la gente sabe que votando el foro vota un partido de gente muy comprometida con la ciudad, pero con muy pocas relaciones en ese Madrid al que dice que vaya a pedir dinero, o en esa Junta de Andalucía donde tiene que ir a que se le arreglen problemas, ¿no? Yo quería aprovechar también para decir que a mí me parece un error por parte de los candidatos en general de intentar aprovechar las municipales para decir a los ciudadanos: os vamos a arreglar todos vuestros problemas. No es verdad, es decir, los ayuntamientos no pueden arreglar todos los problemas de los ciudadanos, y cuanto más claro se le abre a los ciudadanos, mucho mejor para todos, ¿no? Pues hay problemas que se pueden arreglar desde el ayuntamiento y problemas que no se pueden arreglar del ayuntamiento. Luego en el debate iremos viendo cosas que me han parecido interesantes. Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Juan Manuel, y es que efectivamente Raúl se le ve unas tablas importantes. Lleva 20 años en política y evidentemente, en comparación con lo que hemos tenido aquí hasta ahora, pues se nota la forma de responder y en que efectivamente conoce el paño y conoce la ciudad, sabe los argumentos. Eso además ha sido criticado es criticado por los otros partidos, estos nuevos emergentes, precisamente gente que lleva mucho tiempo dedicándose a la política, y cuando ellos han tenido que venir aquí a demostrar cuáles son sus propuestas, pues han sido mucho más endebles, ¿no? Con lo cual, la experiencia yo considero que es un grado. En eso, bien, Raúl. Yo quisiera decir dos cosas muy concretas sobre el candidato, no sobre el foro, sobre el candidato. Una positiva y otra quizá una crítica constructiva. La primera es que yo creo que hace una apuesta arriesgada, pero que le honra en declararse heredero del pachequismo. Si la gente sabe que cuando vaya a depositar su voto al foro está votando pues al proyecto, al modelo de ciudad, a lo que ha significado el pachequismo en la ciudad. Y eso es una apuesta arriesgada. Y lo digo en bien de Raúl, precisamente, porque quizá lo fácil hubiera sido ir desmarcándose de esta historia, ¿no? Y yo creo que eso le honra. Y la crítica constructiva que le hago es que a mí el estilo no me gusta. No me gusta ese estilo de denuncia, de agenda oculta, de que todo lo que ha hecho el Partido Popular o el PSOE en etapas anteriores ha sido negativo, ha estado mal, no hay nada positivo, todo ha sido un desastre. Igual que creo que es una salida de tono que el Partido Popular antes de ayer dijera que hay una agenda oculta para saquear Jerez, que me parece una barbaridad política como declaración. En el mismo sentido tengo que decir que me parece una barbaridad las manifestaciones que ha hecho Raúl a este respecto, sobre que
hay una verdadera agenda oculta pues para seguir perjudicando a Jerez por parte del Partido Popular. Yo creo que ese estilo no conduce a nada bueno ni a quien lo practica, que en este caso precisamente son los partidos que llevan mucho tiempo gobernando la ciudad. Ese estilo no se está dando entre los partidos emergentes, y eso es algo que los ciudadanos creo que al final, entre otras muchas cosas, pueden poner la balanza. Además, él mismo decía que sobraba bronca. Sí. Mira, varias cosas. Bueno, primero, evidentemente, Raúl Ramírez es una persona que ha crecido enormemente como político, y sobre todo ha crecido enormemente como político en la oposición, ¿vale? Mucho más que el tiempo que estuvo gobernando, que no fue mucho en su caso, y además estaba siempre, digamos, un poco más tutelado. A mí me parece que una persona que se ha venido arriba en la oposición y que ha tomado consistencia como político en la oposición, entonces me parece que efectivamente, coincido con vosotros, sabe perfectamente de qué estamos hablando, conoce perfectamente el ayuntamiento. Pero yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con vosotros, y es, primero, lo del gran lastre, ¿no? Como decía Juan Manuel. Hombre, es que si nos ponemos a hablar de lastre, del que aquí cada uno arrastra, porque la etapa socialista del gran lastre al final se ha visto reflejada en la enorme bajada de votos después de Pilar Sánchez, y en el PP también ha gastado un gran lastre. Entonces, decir que porque sea sus orígenes el partido de Pedro Pacheco, que fuera un partido personalista, cosa que nadie ha dudado en ningún momento, que eso sea un gran lastre, yo creo que no he dicho exactamente eso, pero bueno, no pasa nada. Rescatar, digamos, un poco lo positivo que hay en ese proyecto político y alimentarlo con nuevas ideas, con nuevas aportaciones, a mí me parece positivo, no me parece negativo. Fíjate, yo hoy veía en la prensa una foto de un sketch que han hecho, creo que es Ganemos, donde se ve a Pedro y a Pilar detrás de la reja y a María José camino de, ¿no? Construir en base a la destrucción de otros a mí me parece triste y lamentable, ¿no? En ese sentido, coincido contigo en el que le honra decir, a lo bueno que ha habido yo no renuncio. Y es que además eso está bien, es decir, a lo bueno que ha habido yo no quiero renunciar. Porque es verdad, y lo ha ido desgranando en muchas, en parte de sus intervenciones. Aquí ha habido inversión aquí, este proyecto, donde hay, sobre todo, una cosa que me parece importante, metido dinero público, que es dinero de todos. Y en lugar de venir otro a decir, esto no me vale, vamos a empezar desde cero, ha planteado en el sentido de decir, aquí hay un dinero invertido, vamos a ponerlo en valor, porque es dinero público y vamos a ponerlo en valor. A mí eso me parece un buen asunto. Sí es verdad que a estas alturas de la película hablar de que yo no creo, sinceramente, porque si fuera así, la verdad, yo no creo que ningún partido que opte o que quiera ser alcalde o alcaldesa de esta ciudad tenga detrás la malintención de hacer daño a los ciudadanos, de verdad, porque si eso fuera así, apaga y vámonos, vamos. Y otra cosa que quiero decir, aquí hay determinados partidos emergentes, vamos a llamarle emergentes, que vienen como si nunca hubieran roto un plato, es que no han tenido ni la posibilidad de fregar. Vamos a ver si cuando frieguen han roto un plato o un vaso, ¿vale? Porque yo una vez lo dije en estos micrófonos y lo quiero volver a decir porque además es así, solo el que hace cosas tiene la posibilidad de equivocarse. La crítica por la crítica es muy fácil, es lo más fácil del mundo de hacer, ¿vale? A mí me ha gustado mucho que sea uno de los primeros candidatos, si no el primero, que a ninguna de tus preguntas, y algunas de ellas muy incisivas, no ha contestado ya veremos, ¿no? No ha contestado ya veremos. Él tiene su opinión para todo y eso a mí me da garantía. ¿Será que soy un señor ya mayor? Que a mí el que alguien me dé garantía de que sabe lo que va a hacer me parece mucho mejor que el ya veremos, lo consultaremos o lo estudiaremos, que estamos un poco cansados de escuchar en estas entrevistas anteriores, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Yo quería matizar una cosa, Doña, que es importante para mí. Yo considero a Pedro Pacheco un buen alcalde de Jerez. Sí, yo considero que ha hecho grandes cosas por la ciudad, igual que también sé que ha cometido algunos errores porque ha fregado, como tú muy bien dices, claro.
Sí, ha gobernado y el que gobierna se equivoca, ¿no? Entonces, yo en ningún momento he utilizado la palabra lastre, ni creo que este partido carga con un lastre, pero como muy bien él ha dicho, asume todo lo bueno y todo lo malo de 30 años de gestión, donde hay lo bueno y lo malo, eso es normal, y eso sí lo que hace es que al ciudadano le provoca cierto ejercicio de credibilidad, es decir, me creo que este partido ahora lo va a hacer mejor que como lo hizo en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es normal y nos pasa efectivamente a todos los partidos que han gobernado. Pero yo creo que Raúl no ha hecho ese ejercicio, ¿eh? Es decir, Raúl es verdad que ha dicho me quedo con lo bueno, y también ha habido su sombra, y esa sombra pues las ha dejado ahí un poquito en el aire. No pensarás tú que la va a resaltar él. Lógicamente, hombre, pero después cuando habla del programa y se hablan de males endémicos de la ciudad, pues los males endémicos de la ciudad, algunos se generaron en aquella época, como le has venido a manifestar en algunas de las preguntas, ¿no? Un poquito de humildad creo que no le hubiera venido mal, lo hubiera dejado incluso en mejor posición, de decir, oiga, mire usted, nos equivocamos en esto, quizá ese modelo de ciudad, el tema de la plantilla municipal se sobredimensionó y ahora hay que arreglarlo, porque él ha dicho de alguna manera que efectivamente hay que hay una reducción de la plantilla, con bajas incentivadas, etcétera. Oiga, es que aquel problema en gran medida lo generaron ustedes. Que no se trata ahora ni de herencia ni de historia, pero ese toque de humildad lo hubiera ido bien. Hay un ejercicio que yo creo que hacemos incorrectamente, ¿no? Y es juzgar con los parámetros de hoy decisiones de hace 5, 10, 15 años. Yo creo que no es justo. Yo creo que en cada momento los gobernantes, igual que las personas, tomamos las decisiones en función de la información que tenemos en el momento. Por eso tocaba un poquito de humildad ahora. Después de visto, todo el mundo es listo, claro, dice el refrán. Entonces, hoy día todo el mundo dice, tenía que haber hecho otra cosa distinta de la que hizo. Cualquier gobernante, no solamente Pedro, que también, ¿no? Entonces, claro, eso es fácil de decir. Yo recuerdo una frase de Pedro en el que momento decía, no es tan fácil, ¿no? La locomotora de la ciudad, y en su momento, es verdad, que el ayuntamiento, y ahora con los ojos que lo vemos, quizás sea un error hoy, ¿no? Porque entonces nadie lo ponía en duda. Es decir, antes todo el mundo buscaba el amparo del ayuntamiento para generar empleo. Es decir, sí, Toño, y también Pedro hizo un ejercicio muy interesante de victimismo. Esto es una isla rodeada de capullos, rodeada, no sé qué. Hay una cosa que nadie yo quería un poco en lo que hemos comentado antes, es decir, hasta qué punto, y es una reflexión, es decir, hasta qué punto un partido que no pertenezca a los dos grandes lobbies o a los dos grandes partidos tiene capacidad de acción o de interacción con un gobierno central o un gobierno autonómico que no pertenece nada más que o al PP o al PSOE. Es decir, a mí me parece que poner el acento en que si no eres de este o de este no tienes capacidad de acción, me parece que es un poco o sea, dejarnos sin esperanza en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí también es un riesgo importante es que los partidos pequeños se conviertan en víctimas y asuman, por ejemplo, competencias que no les corresponden, se metan en jardines donde no tienen dinero. Yo creo que esa desde el Jerez 2002 hasta el circuito. Yo creo que esa experiencia, precisamente por lo que tú decías antes, de esa experiencia ya hemos aprendido. Es decir, yo espero que sí. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos ha dado la historia a esta ciudad es que solos, da igual quién gobierne, es que me da igual quién gobierne, que solos no salimos, solos no salimos. Y de todas maneras, Foro no va a gobernar, ¿verdad? Es decir, Foro, claro, Foro no va a gobernar. Ya está por... No, hombre, no, Foro... Tú no lo sabes, porque yo pienso que hay tantas posibilidades en el día de después. A ver, Foro... Explícanoslo. Lógicamente el candidato tiene que hacer el discurso de gobierno. Hombre, lógicamente estaría bueno, pero Foro... no va a ganar, pero quién sabe. Es que gobernar es otra historia. Foro puede ser llave, puede ser bisagra, puede entrar en un gobierno, pero Foro no va a entrar ni con su programa ni mandando. Eso me parece algo evidente. No sé. Yo creo que está tan abierto ahora mismo. Pero sí, Manolo acaba de desmontar. No, hombre, es como si decimos, oye, Ciudadanos va a gobernar esta ciudad. No, mire usted, no es real. Es decir, esta ciudad la podrá gobernar hoy el PP o la podrá gobernar el PSOE o la podrá gobernar una coalición de partidos, pero esta ciudad hoy no la va a gobernar. Pues Foro. Yo pienso, fíjate, que en ese sentido está ¿a dónde quieres llegar? Bueno, ¿a dónde quiero llegar con eso? Pues que yo creo que haría bien el Foro y su candidato en hacer un discurso quizás más amable y más proclive al pacto sin cerrarse a nadie.
Pacheco pactó con PP y pactó con PSOE. Sin embargo, ha tenido un discurso dulce hacia el PSOE y un discurso más agresivo respecto al PP, con el que jamás pactará, porque es el no va más de la mentira. Oiga, pues a lo mejor... También decía lo mismo Pacheco antes que efectivamente. De todas maneras, a lo mejor sería conveniente que usted dulcificara el mensaje, porque quizá usted, en ese gran pacto local del que habla, pues se tendrá que sentar pues, con María José, con Mamen, con el otro y con el de la moto, y tendrán que llegar a un acuerdo. Pero si yo me siento con alguien que me está diciendo usted es un mentiroso, usted tiene una agenda oculta, pues también es verdad que la otra parte está diciendo ustedes que estáis aquí sentados a la mesa vaya a saquear Jerez, con lo cual el gran pacto local no se lo va a llegar. Todo el mundo está servido. Una cosita que yo quería comentar. A ver, Toñi. Hombre, pactos va a haber después de las elecciones, seguro. Y yo creo que hoy día, y si no, no se vería tantas barbaridades, no se estarían diciendo tantas barbaridades como se están diciendo, en campaña nadie tiene la seguridad de que va a gobernar, ni siquiera los dos grandes partidos, desde mi punto de vista, desde luego que no. Pero hay varias cosas. Efectivamente, y si te fijas en los programas electorales de todos los partidos, hay dos ejes vertebradores de la ciudad, como es el tema de poner en valor nuestro acervo cultural, flamenco básicamente, por el tema del turismo, para no hacerlo tan estacional, ¿vale? Y el tema agrario. Bien, está claro que coinciden muchos en decir lo mismo, y que luego, por lo tanto, se tendrán que sentar, ¿vale? Porque si están diciendo lo mismo ahora, tendrán que decir lo mismo después. ¿Qué te hace pensar eso, Tunji? Porque en todas las elecciones anteriores llevan el tema agroindustrial y de flamenco y no se han sentado nunca. Exactamente, ¿claro? No me hace nada de la experiencia. Es decir, yo veo muchas buenas ideas que luego no se ponen en práctica, porque al final todo es un gallinero de ver quién es más gallito o más gallita. Sí, hombre. Un minuto y medio. Y una cosa que quiero decir, si no me parece una barbaridad. A mí sí me parece que fue un error por parte en su momento de Pedro de pactar. Lo mismo da un sitio que otro. A mí eso no me parece serio, y además lo digo, siempre lo he mantenido. Sencillamente yo pienso que ahora mismo no se puede decir con seguridad quién va a gobernar la ciudad a partir del 25. No, Toñi, que no tenemos tiempo. Juanma, 20 segundos. No, yo insisto en que a mí me ha gustado un poco la parte final también de Raúl, en la que ha bajado un poco, o tú la has bajado un poco la realidad, porque yo quiero que los candidatos, me gustaría, ¿no?, como ciudadanos, me hablen de qué van a hacer con mi pueblo dentro de sus competencias. Es decir, qué pasa con la peatonalización de la ciudad, qué pasa con la limpieza de las calles, de eso es lo que también la gente quiere hablar. Y cierra Manolo. Creo que Foro se enfrenta a las elecciones de su vida, las primeras elecciones sin Pacheco, y si consigue representación será un exitazo del Foro y de Raúl, y si no lo consigue, pues creo que terminará como el PA, irrelevante en la ciudad. Toñi Asencio, Manolo Pareja, Juan Manuel García Bermúdez, gracias. A ustedes, bueno, pues volvemos mañana a las 10 con una entrevista a la candidata del PSOE, Mamen Sánchez. Buenas noches.